Días, Andrés, estamos ya conectados con Pedro Donoso, analista. Vamos a hablar un poco sobre estas elecciones, sobre cómo analizó este 20 de agosto, pero también lo que se viene en las próximas semanas a propósito de los dos candidatos, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Muy buenos días, Pedro. Gracias por estar aquí en BN. Siempre es un gusto tenerte. Hola, buen día, no, para mí el gusto, encantado. Para empezar, Pedro, ¿cómo analizas tú la jornada del 20 de agosto? Primero, en términos generales, en términos de organización del Consejo Nacional Electoral. Pero creo que fue, digamos, un mensaje supremamente importante del Estado, ¿no? La presencia simbólica y física del Estado garantizando, por ejemplo, que no se den hechos de violencia. En lo Ujú. personal, para mí era una de las preocupaciones más importantes. Creo que de una u otra manera el tema del voto telemático tiene que resolverse, tiene que dar explicaciones, ¿no es cierto? Es decir, está bien que se dé una explicación de que fue hackeado el sistema, pero sí el Consejo Nacional Electoral debe administrar esa crisis mucho más profunda, darle seguimiento, cerrar el círculo de la comunicación, es decir, no dejar una incertidumbre. Y también sí celebro mucho que es de las pocas elecciones que yo he visto que nadie salió a gritar fraude, ¿no? Y eso me parece que es Justamente. supremamente importante. Sí, justamente creo que es interesante porque a la gente está acostumbrada a este tipo de problemas después de una elección, como que todo el mundo va a hacer problema frente del Consejo Nacional Electoral para evitar fraude, pero al parecer incluso las tendencias no permitieron que exista como que estos dilemas que ocurrió en el 2021 entre el señor Jaco Pérez y Guillermo Lasso, por ejemplo. Pero a la larga, digamos, no importan las tendencias, porque el Ecuador es este país donde nadie se hace cargo de nada. Es decir, aquí hay una Ujú. impunidad social y política, más allá de la impunidad judicial, en donde yo puedo salir, puedo decir que aquí hay un cuarto de conteo de votos paralelo, traigo cámaras, finalmente no era, y aquí nada pasa, nunca pasa nada. Nadie se hace cargo de lo que dice. Es decir, vivimos en un país de profunda, digamos, impunidad social y política, pero yo sí celebro finalmente la actitud de los candidatos, la actitud de los partidos políticos, de los movimientos, de incluso reconocer finalmente los resultados y no hacer campaña de esta campaña una crisis, ¿no? Con el gran transversalizador que es el fraude, que se repite además con una ligereza en este país. Y para empezar a hablar de resultados, Pedro, ¿te sorprendió conocer los resultados de Daniel Noboa, que entra a segunda vuelta con Luisa González, o algo que personalmente tú esperabas? No, no nos sorprendió. Es evidente que si me hubiera sorprendido, yo diría que no me sorprendió, pero en verdad no me sorprendió, porque finalmente, como analistas, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, consumimos mucho estudios cuantitativos. La encuesta de perfiles de opinión del 16 de agosto, que la recibimos el día viernes, antes de las elecciones, ya lo decía. Es decir, ahí la gran incógnita era, la segunda vuelta es entre Luisa González y Daniel Noboa o Topic, ¿no? Entonces, Ajá. a la larga para nosotros no fue una sorpresa. Sin embargo, hay una frase que está repitiendo mucho un consultor político ecuatoriano que es brillante. Él dice, cuando la sorpresa tiene explicación, no es sorpresa, es aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, creo que es mucho lo que está sucediendo ahorita en Ecuador. Hay que analizar muy bien, digamos, las cifras, los datos, hay que transversalizar. Ahorita empieza nuestro trabajo, es de los analistas. Es decir, la jornada electoral es para ustedes los periodistas que tienen que contar los hechos, pero ahora viene nuestro trabajo finalmente, ¿no? De diseccionar, de intentar entender, de lanzar hipótesis, etcétera. Lo que sí nos sorprendió finalmente y que no estaba en el cuantitativo que nosotros consumimos es el tercer lugar de Cristian Zurita. Estaba como muy, en ese cuantitativo no estaba tan evidente y el tercer lugar lo iba a ocupar Topic, por ejemplo, ¿no? Que tenía una votación similar a la de Daniel Noboa o una intención de voto en este cuantitativo. Entonces vamos un poco, paso a paso, a desentrañar este tipo de resultados. Para empezar, decías que ya más o menos se encontraba la tendencia, ¿no? Que entre segundo lugar estaba peleado entre el señor Jan Topic y el señor Daniel Noboa. Y ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de que Daniel Noboa haya quedado en segundo lugar en esta primera vuelta? No sé si hay que aprender, digamos, nosotros, es decir, la ciudadanía, capaz que son las campañas políticas, pero creo que lo que se evidenció finalmente es el fin no el fin, pero digamos, la suspensión del clivaje correísmo-anticorreísmo en esta primera vuelta y el nacimiento, más bien el posicionamiento del clivaje, lo bueno, lo nuevo versus lo viejo, digamos, ¿no? Que es un clivaje bastante interesante. Estamos reeditando la segunda vuelta del 2006, ¿no es cierto? Trastocado, porque en 2006 el correísmo finalmente representaba lo nuevo, el outsider, etcétera. Álvaro Noboa representaba lo viejo, ¿no es cierto?, después de varias candidaturas.
Y hoy estamos viendo lo mismo, pero trastocado, el correísmo representando lo viejo y un Daniel Noboa que intenta finalmente representar lo nuevo. Cuando yo decía esto, alguien me decía, pero Daniel Noboa no es nuevo, fue asambleísta, etcétera. Ahí hay que regresar a ver cuál es el concepto en el imaginario social de lo nuevo, cómo es que el votante finalmente, respetando su diversidad cultural, étnica, etaria, etcétera, está entendiendo lo nuevo, ¿no es cierto? Porque el gran problema del Ecuador también es que aquí se mete a todos en un mismo costal. Todos los millennials piensan lo mismo, todos los centennials son iguales, todos los generación Z piensan igualito y no es así. Hay una diversidad, digamos, geográfica, cultural, de género, ¿no es cierto?, etario, etcétera, que hay que ser respetada. Entonces, yo creo que hay que entender bien el concepto de este clivaje que lo lanzamos como hipótesis de lo nuevo versus lo viejo. Pero una de las cosas un discurso que también se maneja y una de las lecturas que se hace a través de la elección del señor Daniel Noboa para que vaya a segunda vuelta, es que vamos a vivir un escenario parecido al 2021 y quiero que tú me digas si eso es correcto o no, si es que tú consideras que es así, donde tenemos gente representando a los grandes grupos económicos, a la banca, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a esta llamada izquierda representada por la Revolución Ciudadana como un escenario idéntico al del 2021. ¿Es correcto, no es correcto, sí o no? ¿Por qué? Yo creería que no. Primero, no puedes comparar las elecciones, ¿no es cierto? Segundo, en esta elección la tragedia puso candidato a la segunda vuelta. Es decir, los dos asesinatos, tanto de Intriago como Villavicencio, digamos, cambiaron totalmente el espectro. Eso te lo dicen los cuantitativos, ¿no es cierto? Sin el asesinato, para mí, o los asesinatos o la violencia, para mí otro hubiese sido el escenario, ¿no es cierto? Incluso yo no tuve la capacidad como analista de entender que la violencia iba a ser el gran elector. Cuando nosotros dividimos, digamos, el análisis, pusimos lo que veíamos, ¿no es cierto? Candidatos, campañas, mensaje, lo que no se veía que eran los grandes electores ausentes, ¿no es cierto? El gobierno que tenía una incidencia importantísima, el movimiento indígena, por ejemplo, ¿no? Que nos da una gran lección, si podemos hablar después, pero era el gran ausente, digamos, y presente en la campaña de consulta popular, pero a la larga ninguno de los dos tuvo tanto peso como la violencia, que a la larga termina, digamos, modificando todo el espectro y todo el escenario. ¿Por qué no creo que es igual al 2021? Porque se juegan otras cosas, ¿verdad? Porque además hay que entender que entre la primera vuelta y la segunda vuelta hay 2 meses en donde ya no solo la violencia, sino la resolución de esos dos asesinatos van a tener o podrían tener una incidencia importantísima en la segunda vuelta, es decir, un pronunciamiento del Poder Judicial, ¿no es cierto?, diciendo estos fueron los asesinos de Villavicencio, de Intriago, es decir, ahí va a haber otros temas, pero además esta segunda vuelta también, y no es menor esto, se abre cuando el fenómeno del niño está llegando en el Ecuador, eso va a tener también una implicación importantísima. El mapa de la violencia en otros ámbitos cambia totalmente, digamos, el escenario. Por ejemplo, no me acuerdo específicamente qué medio de comunicación publicaba esto, pero hay provincias de la costa donde las empresas aseguradoras ya no te aseguran los bienes. Porque, digamos, es tal el nivel, digamos, de probabilidad de robo, de daño, etcétera, que ya no tienes ahí un segmento de atención. Por ejemplo, cómo está afectado el microcrédito. La gente ahorita que se endeudó para ponerse, digamos, una ferretería, por poner un ejemplo, tiene que pagar vacuna y prefiere pagar al vacunador que al banco, y eso afecta la calidad del microcrédito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no son las mismas circunstancias, no son los mismos contextos, finalmente, y a la larga no es el mismo personaje, es decir, hay una radical diferencia entre Guillermo Lazo y Daniel Noboa. Y regresando un poco al tema, a las elecciones, digamos a la campaña, perdón, regresando un poco a la campaña, ya que me hablas de contexto de seguridad y de violencia, ¿por qué este contexto de seguridad y violencia no sirvió para que el discurso de Jan Topic cale en la gente y Bueno, haya quedado, digamos, en cuarto lugar en este punto? sirvió para que llegue al cuarto lugar, ¿no? Es decir, porque antes tenía, no despegaba y no subía, digamos, del 4 el 5% en los cuantitativos, por lo menos que nosotros hemos consumido. Sin embargo, esta es una hipótesis porque no tengo, digamos, una evidencia de conclusión, tengo que investigar mucho aún, pero creo que sí lo monotemático de su campaña le pasa factura. ¿Por qué? Porque la inseguridad no es solo que te asalten en la calle, y yo creo que eso no entendió la campaña de Topic, ¿no? Él decía muy enojado que así nos acusen de ser monotemáticos, en el debate lo decía, ¿no? Pues finalmente se vio que el concepto de la inseguridad tiene que ser mucho más ampliado. ¿Por qué? Por lo que te decía, el Ecuador, digamos, tiene una diversidad, incluso en los contextos, que la violencia en Durán no es lo mismo que la violencia en Quito o en Macas, finalmente, ¿no? Primicias publicaba hace 3 semanas que en Quito los suicidios son mucho mayores que las muertes violentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien, digamos, sí le dio una palestra a Topic, digamos, el magnicidio, los asesinatos, creo que ahí finalmente la migración de los votos de Topic a Zurita, ¿no es cierto?, por un tema de efecto duelo,
creo que ahí cambiaron, digamos, el análisis, ¿no? Es decir, quizás sin el magnicidio de Villavicencio, esto lo pongo otra vez como hipótesis, solo con el lamentable asesinato del candidato, del alcalde de Manta, otro hubiese sido el cantar también, ¿no? Pero yo creo que ahí Novoa entendió mucho más, digamos, entendió que se puede ampliar el concepto, que el tema de la inseguridad no es solo la inseguridad, digamos, con respecto a la delincuencia, a la violencia, sino también es la inseguridad del sentimiento de no tener trabajo, ¿no es cierto? Porque la gente, no es que la gente tiene dinero y tiene trabajo, sale a la calle y le matan, no. La gente no tiene trabajo, no tiene dinero, sale a la calle y le matan finalmente. Entonces, creo que el concepto se pudo haber estirado y yo creo que Novoa entendió que es un paraguas y no un limitante. Telcodata, ayer se publicó también esta cifra en Ver a su manera. Telcodata anuncia de que hubo un repunte del señor Daniel Noboa desde el 16 de agosto y según explica el propio Jan Topic, fueron primero por las acusaciones que él tenía, donde Jan Topic baja, mientras que Daniel Noboa sube por efecto del debate. Hoy por hoy tenemos que hablar de que el debate es importante para los ciudadanos o fue una situación del momento. A ver, yo soy muy reacio de tener estas discusiones utilitarias del debate y te voy a explicar por qué. Porque es Ujú. un gran avance en el Código de la Democracia haberles obligado a los candidatos a debatir. Entonces, muchas veces cuando tenemos esta discusión utilitaria del debate, mi gran miedo y preocupación, que en este país que es tan básico en las discusiones, ¿no es cierto? En este país alguien sale a agredir con una pala y prohibimos las palas. Es decir, no nos importan las conductas, nos importa, digamos, las herramientas, ¿no? Para nosotros siempre la calentura está en las sábanas. Mi gran temor es que la clase política diga, a nadie ve el debate, a nadie le interesa, quitemos la obligatoriedad de debatir. Esa es como la primera reflexión que tengo. El debate es un bien público y debe ser defendido porque es fundamental para la democracia y es fundamental para la ciudadanía, independientemente de que se consuma o no. Ahora, por ejemplo, para que esto no sea una opinión, Perfiles de Opinión en su encuesta del 16 de agosto, ¿no es cierto?, te plantea el escenario de cuánto se consume el debate. Solo 15% de los encuestados, Quito, Guayaquil, vieron el debate, solo 15%, ¿no? De ese 15% que vieron, el 33.41% dice que incidió en el cambio, digamos, de decisión, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vemos, digamos, que no es tan representativo el debate en sí. Sin Pero el embargo, postdebate supongo que influye bastante. el postdebate es fundamental. El postdebate y la conversación digital de después, la cotidianización del debate, de los conceptos, de los actores, de los candidatos, eso es fundamental. Lo que en criminología mediática se llama la conversación del café, ¿no? En esta misma encuesta, cuando les preguntabas a la gente, digamos, que vio el debate, te decían que el gran ganador del debate en un 50.8% sí fue Daniel Noboa y en segundo lugar un 16.28% Jan Topic, ¿no? Entonces, la conversación post-debate finalmente, esa creo que es, digamos, la clave, esa creo que es, digamos, lo que te determina. Claro, ahí vienen un montón de cosas. No es solo el performance de tu candidato en el debate, sino cómo tú sostienes en el tiempo lo que dijo, lo que no dijo, los memes, cómo te defiendes finalmente de una campaña también de ataques, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es el debate en sí mismo, es el postdebate y es todo lo que gira alrededor del postdebate. Y en el tema del postdebate, como comentas, y también eso, digamos que eso se analizaba en varios medios de comunicación, Daniel Noboa fue uno de los grandes ganadores, llamémoslo así, aunque es medio polémico decir si hay ganadores o perdedores en medio de un debate, pero ¿cómo también analizas el rol, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana en medio del debate, es decir, representado por Luisa González? A ver, digamos, más allá del debate en sí mismo, sí es el performance de El, su el campaña en postdebate. general, Ajá. ¿no? Pero no solo el postdebate, sino su campaña en general. Yo había reflexionado y decía, antes de los asesinatos, la campaña de la Revolución Ciudadana era bien interesante porque lograron, primero, identificar cuál era su antagonista en este proceso electoral. Y su antagonista no era ninguno de los 7 candidatos, sino era el anticorreísmo reflejado, encarnado en Guillermo Lazo. ¿Por qué esta era una apuesta fácil? Porque ellos ya podían conceptualizar qué es el anticorreísmo. Antes del 2021, el anticorreísmo era un entelequia en donde entraban todos, ¿no? Es decir, el anticorreísmo era movimiento indígena, gremios empresariales, izquierda, derecha, todo lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, ya sentado en Carondelet Guillermo Lazo y apropiándose del anticorreísmo como concepto, digamos, de posicionamiento en el imaginario, el correísmo ya podía decir, el anticorreísmo es una muerte violenta cada hora y media, es una muerte cada 4 horas de siniestros de tránsito, es tanto por ciento de desnutrición infantil, es tanto por ciento de inversión pública, etcétera. Ya podían, digamos, conceptualizarlo y por eso era su apuesta. Es decir, la apuesta del correísmo era esto del correísmo, esto es el anticorreísmo, ustedes elijan, ¿no?
con los asesinatos, ¿no es cierto? Y con esta campaña de identificar al correísmo como el responsable, la salida de la base de banda, etcétera, sí creo que hay una afectación y ningún cuarto de guerra, creo yo, logra entender que los asesinatos debieron haberse administrado como crisis específicas, ¿no? Es decir, ninguna candidatura dijo, estos asesinatos son crisis que tenemos nosotros como cuarto de guerra que administrar, ¿no? Y yo creo que eso sí les pasa factura finalmente, cuando empiezas a hablar del pasado y la gente te señala a ti como responsable, por ejemplo, de la violencia por lo que hiciste en el pasado, ¿no? Tengas Ujú. dinero o no tengas dinero, eso es otra discusión, digamos, ¿no? Pero claro, eso es finalmente lo interesante. Entonces, ellos mantuvieron su propia campaña sin inmutarse con respecto al tema de los asesinatos. Yo creo que sí, eso sí les pasa factura y por eso cuando tienes una candidata en el debate que te habla del pasado, no logra desmitificar, ¿no es cierto?, lo que te están diciendo. Debió haber Claro. hablado más en el presente. Hace rato nos comentabas sobre el movimiento indígena y creo que es importante también tener esta conversación. ¿Cuál fue el rol dentro de estas elecciones del movimiento indígena? Si, digamos, tomamos los datos de Yacu Pérez, eh, avisorando de que quizá él tenga la representatividad del movimiento indígena, pero ¿cuál fue el rol de la CONAIE, de los organismos de la sociedad civil en este sentido? Como te decía, cuando nosotros analizamos lo que se veía y lo que no se veía, digamos, planteamos el movimiento indígena como lo que no se veía, como además como el gran elector apropiándose de las consultas populares, por ejemplo, que eran consultas ganadas, digamos, desde el inicio. Y cuando tenemos que trazar la cancha de quién gana y quién pierde en este proceso eleccionario, hay que dividir en dos también. Quién gana y quién pierde en las elecciones, en el análisis electoral, pero quién gana y quién pierde en el análisis político. Para mí, en el análisis político, el gran ganador es el movimiento indígena por dos reflexiones. La primera, porque está diciendo, ¿no es cierto?, que cuando el movimiento indígena como estructura no está en la papeleta, a su candidato, ¿no es cierto?, que más se asemeja, De no sube el convención. 6%. Exactamente, es decir, es un candidato desastroso, una campaña desastrosa, es el gran perdedor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que te está dando. Y también te está dando un mensaje de, soy yo, digamos, un espectador en este proceso eleccionario, pero cuando llegue a Carondelet, yo, de una u otra manera, el que sea, voy a convertirme en el gran opositor para construir mi propio proceso eleccionario con miras del 2025. Entonces, creo que el gran ganador finalmente es el movimiento indígena, que en total silencio se apropió de la consulta popular, pero que jugó un rol finalmente de espectador y a la larga nos dio una lección, ¿no? Es decir, como te digo, nos dijo, cuando yo no estoy en la papeleta, Pachacuti no tiene, digamos, representación importante, ni siquiera puede tener una inscripción de candidatos, y además el que más quería parecerse al movimiento indígena no tiene, digamos, una votación importante. Y también nos deja una gran lección, creo que esta elección, valga esta pequeña aliteración. Quería preguntarte sobre el rol del señor Javier Herbas, porque al parecer Javier Herbas quería repetir una fórmula del 2021 que en este caso eh, no le funcionó absolutamente para nada y estuvo peleándose el último puesto con Bolívar Armijo. A ver, no todo candidato es un buen candidato para todo contexto, ¿no? Entonces, este no era un proceso seleccionario para un perfil como el de Herbas, tampoco lo era para Jaco Pérez, digamos, ¿no? Pero lo más importante e interesante para el análisis político, por lo menos para mí, es que pudimos desmitificar estos grandes mitos creados con la incapacidad social que tenemos de hacer análisis profundos, ¿no? Es decir, en el 2021 fue Jaco Pérez es el maravilloso candidato que toca saxofón y que le gusta los pajaritos y los ríos y el agüita, por lo tanto, ese es su campaña y por eso llegó tan lejos, ¿no? O Javier Herbas, su TikTok y su scooter. Estamos viendo que no, ¿cierto? Estamos viendo que sin estructura partidista, es decir, sin la estructura del movimiento indígena, Jaco Pérez no es nada, y sin el trabajo territorial de la izquierda democrática, Javier Ujú. Herbas no es nada tampoco. Entonces, es interesante que esos procesos nos ayuden a desmitificar finalmente cuando a la larga se dan con la piedra en los dientes los candidatos y los movimientos que creen finalmente que todo empieza y termina solo en la puesta en escena o solo en las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es supremamente interesante de entender, es supremamente interesante de entender la importancia que tienen las estructuras partidistas y el trabajo, digamos, en los cantones, las parroquias, los barrios, etcétera, que van mucho más allá de las redes sociales. Hablemos de alianzas. ¿Cómo será el camino del correísmo en esta segunda vuelta? Creo que, digamos, ahí Daniel Noboa tiene más margen de maniobra, le es más fácil, digamos, captar alianzas, ¿no es cierto? Sin embargo, también habría que ver si es que otra vez el nulo ideológico, ¿no es cierto?, que es un factor importante para entender el 2021, se está presente, ¿no? Es decir, no creo que solo
los movimientos pueden decir, vamos a apoyar finalmente a Daniel Noboa y le vamos a endosar todos los votos, capaz que podría alguien jugar, digamos, al tema del nulo, que podría ser, por ejemplo, Zurita o Construyo, no sé qué mismo es eso, gente buena, no sé, podrían sí jugar finalmente a este nulo, ¿no es cierto? Y habrá que ver cuál es el resultado en ese sentido, ¿no? Pero más margen de maniobra, evidentemente, tienen Noboa. ¿Y cuál es la capacidad de maniobra de la Revolución Ciudadana? O sea, digamos, ¿cómo tú analizas estas posibles alianzas en el caso de que encuentren una? Más reducidas, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, todo dependerá también del contexto, ¿no? Es decir, como te digo, creo que estos 2 meses van a ser meses muy complejos finalmente, donde la violencia y la posviolencia y la resolución de la violencia para mí van a jugar un factor fundamental, pero creo que les va a costar mucho más generar alianzas, ¿no es cierto?, que Daniel Noboa. Ahora, hay que poner otra vez sobre la mesa la ventaja que tiene la Revolución Ciudadana de tener estructuras, digamos, cantonales y provinciales en las autoridades que tiene. Por eso el 5 de febrero se convierte también en un tema supremamente importante de poner sobre la mesa al momento de analizar. No es lo mismo el 2021, donde Revolución Ciudadana solo tenía prefectura de Pichincha y prefectura, por ejemplo, de Manabí, ahora que tiene, digamos, alcaldía de Guayaquil, alcaldía de Quito, prefectura de la Suárez. Uno de los análisis constantes que se hace con el tema de las elecciones y sobre todo al hablar de la Revolución Ciudadana es que ellos no tienen la capacidad de salir más allá de su voto duro. Es decir, no llegan ni al 33, 35% y es por eso que se adelantan a una visión de que es posible que se repitan cosas de que pasó en febrero del 2021, donde en primera vuelta Arauz gana a Guillermo Lazo, pero en segunda vuelta Guillermo Lazo gana a Andrés Arauz. Te pregunto a ti, Revolución Ciudadana podría estar en un escenario idéntico, me refiero a su voto duro, donde no traspase el 33, 35%, y como tú me comentas, Daniel Noboa con una capacidad de maniobra más grande podría sobresalir de cierta forma en las elecciones. Esa sería la lectura más adecuada, sí, sin embargo hay que poner estos indicadores que yo te digo, ¿no es cierto? Es decir, si bien Noboa en lo político no institucional tiene más margen de maniobra, la Revolución Ciudadana tiene, digamos, más margen de maniobra en la negociación institucional. No es menor que tengas una alcaldía como la de Quito, ¿cierto? No es, y quizás eso explica un poco los resultados. En el 2021, en Pichincha, por ejemplo, Andrés Arauz obtuvo 22,53%, y ahora en Pichincha Luisa González tiene 26,41. Es decir, eso te Ujú. podría explicar de alguna manera. Entonces, si bien en lo político no institucional el margen de maniobra es mayor de Novoa, en lo político institucional, digamos, la Revolución Ciudadana ya ha cooptado otros ámbitos, otros espacios de poder que le pueden servir de negociación. El tener mayoría del Consejo de Participación Ciudadana no es menor, también es un factor de negociación. Tener alcaldías y prefecturas es también un factor de negociación. Entonces, no creo que están tan debilitados como en el 2021, sin embargo, creo que sí tienen menos margen de maniobra que no. En esta segunda vuelta, ¿tú consideras que se están enfrentando dos visiones ideológicas diferentes, digamos, la izquierda con la derecha, o el Ecuador va a elegir prácticamente a perfiles, Luisa González y el señor Daniel Noboa? ¿Qué se Yo está creo que enfrentando en la segunda vuelta? para mí el clivaje de lo nuevo y lo viejo, eso específicamente, digamos, ¿no? Evidentemente hay detrás, digamos, unos argumentos, unas propuestas ideologizadas, que eso es lo correcto, que eso está bien, ¿no es cierto? Evidentemente, digamos, es que no sé si decir la izquierda, pero digamos, es una lógica, digamos, más progresista, entre comillas, también más cercana a la izquierda, y una lógica más cercana, digamos, al libre mercado, ¿no es cierto? A lo liberal. Hay que regresar a ver quién es la candidata a la vicepresidencia, por ejemplo, Daniel Noboa, ¿no es cierto? Una liberal ultranza. Entonces, creo que hay que regresar a ver a eso, pero para mí el clivaje más claro es lo nuevo versus lo viejo, finalmente, ¿no? Ese estará en el imaginario, y ojalá que la Revolución Ciudadana pueda entender, ¿no es cierto?, que ese es el clivaje, y no otra vez apelar finalmente a esta lógica del correísmo anticorreísmo, que es muy criticado por el correísmo, pero que lo traen a la mesa cada vez que lo requieren. Claro. Y ya para cerrar, Pedro, ¿qué recomendación le darías a Daniel Noboa si estuvieras al frente y a Luisa González si estuvieras al frente de camino a la segunda vuelta? No, Nico, soy muy malo para hacer recomendaciones, me parece que es súper complicado, digamos. Tener una lectura adecuada del contexto, entender el futuro que se viene, ¿no es cierto? No es menor
estos elementos que te digo, ¿no es cierto? Regresar a ver al tejido social, que eso para mí es absolutamente clave. El humor social no es menor finalmente que el pesimismo en este país ya no tenga más margen de maniobra. 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, como ha sido, como nos dice la última encuesta de perfiles de opinión, pero como ha sido una constante desde el 2021, ¿no es cierto? La poca credibilidad en el Estado, la poca confianza interpersonal. Creo que el tejido social hay que reconstituirlo y apelar finalmente a eso podría, digamos, significar alguno que otro voto importante. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por estar acá. Siempre es importante tenerte aquí y conversar sobre este tema. Ojalá podamos invitarte también en próximas semanas para analizar cómo va la campaña y también para analizar de cara a segunda vuelta todo lo que está pasando. Seguro que sí. Gracias. Buen día. Hasta luego, Pedro.